Hola, soy Argenis. En Dialecpi acompañamos a las personas con terapia dialéctico-conductual o DBT por sus siglas en inglés. En los próximos minutos quiero contarte, sin complicaciones, una de las piezas más importantes de esta terapia, el grupo de habilidades. Si alguna vez te has preguntado de qué se trata o si podría ayudarte a ti o a alguien que quieres, quédate conmigo. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Quiero empezar con una pregunta honesta. ¿Alguna vez has sentido que una emoción te gana antes de que puedas siquiera pensar? Que el enojo, el miedo o esa sensación de vacío llegan con tanta fuerza que para cuando te das cuenta ya reaccionaste de una forma de la que después te arrepientes. Si te suena familiar, no estás solo y sobre todo no estás fallando. En DBT partimos de una idea distinta a la habitual. Muchas de esas reacciones que nos preocupan, incluso las más dañinas, como lastimarse o estallar, no son el problema en sí mismas. En realidad, son la mejor solución que la persona pudo encontrar para calmar un dolor que se volvió insoportable de aguantar. Funcionan por un momento, alivian. El problema es que esa solución cobra un precio enorme con el tiempo, y es ahí exactamente donde entra el grupo de habilidades. Antes de seguir, quiero quitar de en medio una idea que hace mucho daño, la idea que a las personas les falta voluntad o carácter. No es así. En DBT lo explicamos con lo que llamamos la teoría biosocial y te la traduzco en dos partes muy sencillas. Primero, la parte biológica. Hay personas que simplemente por biología sienten las emociones más rápido, con más intensidad y les cuesta más volver a la calma. Es como tener una piel emocional muy fina. No lo eligieron. Segundo, la parte social. Muchas de esas personas además crecieron en ambientes donde, en lugar de enseñarles a entender y a manejar esas emociones tan fuertes, se las minimizaba o se les decía que estaban exagerando. A eso le llamamos un ambiente invalidante. Cuando juntas las dos cosas, el resultado es lógico: emociones gigantes y muy pocas herramientas para manejarlas. Y aquí está la buena noticia, la que quiero que te lleves. Si el problema es que faltaron herramientas, entonces esas herramientas se pueden aprender. No estás roto o rota. Nadie te enseñó y eso tiene solución. Con esa idea en mente, déjame aclarar algo que suele confundir. El grupo de habilidades no es una terapia de grupo, donde nos sentamos a hablar de nuestros problemas. Es literalmente una clase. De hecho, las sesiones se acomodan como un salón, con un pizarrón, con material impreso y con tareas para la semana. Esto en un formato digital. Me gusta compararlo con una clase de natación. En la clase aprendes la técnica y la practicas en la alberca, en un lugar tranquilo y seguro, antes de tener que meterte al mar cuando el agua está fría y hay olas. El grupo es esa alberca, un lugar protegido para aprender el cómo. Cada semana hay un tema, se explica una habilidad, se practica ahí mismo y te llevas un ejercicio para la casa. La terapia individual es distinta y complementaria. Es tu espacio uno a uno, donde se atiende lo urgente de tu semana y donde trabajas para llevar lo aprendido a tu vida real. Quizá te preguntes, ¿y por qué no aprender las habilidades en la misma terapia individual? Es una pregunta buenísima y la respuesta explica mucho de cómo funciona DBT. Resulta que hay dos problemas muy distintos escondidos aquí. El primero es no tener la herramienta. La persona nunca aprendió otra forma de calmarse o de resolver un conflicto. Ese es un tema de aprendizaje y se resuelve en el grupo, con calma y con práctica. El segundo es tener la herramienta pero no lograr usarla en el momento clave porque la emoción es demasiado intensa o porque hay cosas alrededor que lo dificultan. Eso ya no es falta de aprendizaje, es otra cosa, y se trabaja en la terapia individual. Y aquí está la razón práctica de separarlos. Si intentáramos enseñar habilidades nuevas en la misma sesión donde atendemos la crisis de la semana, la crisis siempre ganaría. Es urgente, es dolorosa, pide atención inmediata. La clase quedaría en segundo plano y nunca aprenderíamos nada nuevo. Separarlos protege el aprendizaje. El grupo se dedica a construir el repertorio y el individual a que ese repertorio llegue a tu vida real. Bien, ¿y cómo es un grupo en la práctica? Te lo resumo en cuatro trazos. Primero nos reunimos una vez por semana en sesiones alrededor de 2 horas, normalmente con un pequeño descanso a la mitad. Segundo, son grupos pequeños, de unas 8 a 10 personas, acompañados por dos facilitadores. Ese tamaño permite que todos participen y que nadie se pierda. Tercero,
Cada semana se presenta una habilidad nueva y se practica ahí mismo, en la sesión. No es solo escuchar la teoría, se ensaya. Y cuarto, te llevas una tarea sencilla para la semana porque, y esto es la clave, las habilidades solo sirven si las usas fuera del salón. Algo que suele tranquilizar a la gente es que al inicio siempre se hace una orientación y si te incorporas cuando el grupo ya empezó, se te pone el día. Nadie llega y se siente perdido. Las herramientas se organizan en 4 grupos, que en DBT llamamos módulos. Te los presento con un ejemplo de la vida real para cada uno. El primero es mindfulness o atención plena. Es la base, la que sostiene a las demás. Consiste en aprender a observar lo que siento sin quedar atrapado en ello. Por ejemplo, notar, estoy sintiendo mucho enojo, en lugar de convertirme en ese enojo y actuar sin pensar. El segundo es tolerancia al malestar. Son las herramientas para los momentos de crisis, cuando el dolor es enorme y no puedes cambiar la situación en ese instante. La pregunta que responde es, ¿qué hago con este impulso a la 1 de la mañana para atravesar los próximos 20 minutos sin hacer algo que me lastime? El tercero es regulación emocional. Aquí ya no se trata de la crisis inmediata, sino de entender cómo funcionan tus emociones y poco a poco bajarles el volumen. Por ejemplo, aprender a acercarte a algo que te da miedo en lugar de evitarlo, para que el miedo deje de crecer. Y el cuarto es efectividad interpersonal. Cómo pedir lo que necesito, cómo decir que no y cómo cuidar mis relaciones sin dejar de cuidarme a mí. Por ejemplo, poner un límite a alguien sin romper el vínculo y sin quedar hecho pedazos por dentro. Fíjate que empezamos siempre por mindfulness porque esa capacidad de observar sin reaccionar se entreteje en las otras 3. Quiero subrayar algo que para mí es lo más importante de todo. Aprender la habilidad dentro del grupo es apenas la mitad del trabajo. La otra mitad, la que de verdad cambia las cosas, es usarla en tu vida real, en la discusión con tu pareja, en la junta del trabajo, en ese momento difícil a las 3 de la mañana. En terapia a esto le llamamos generalización y es justo por eso que el grupo insiste tanto en las tareas, en las fichas y en la práctica de todos los días. No es para llenarte de deberes, es porque una habilidad que solo existe dentro de la sesión no le cambia la vida a nadie. El objetivo siempre es tu día a día. Todo lo que hacemos en el grupo apunta a que cuando llegue el momento difícil tengas algo mejor que hacer que aquello que antes te lastimaba. Puede que estés pensando, esto es para mí, y quiero ser muy claro con esto. No necesitas estar en una crisis grave ni estar muy mal para que un grupo de habilidades te sirva. En realidad, es útil para cualquier persona que sienta las emociones de forma intensa y que quiera manejarlas mejor, para relacionarse, para trabajar, para vivir con más calma. Y sobre todo quiero que sepas cómo se siente el espacio. Es un lugar amable, ordenado, con acompañamiento cercano. No es un sitio donde te vayan a juzgar ni a exponer. Es de verdad un salón de clases donde vienes y aprendes algo que nadie te enseñó antes. Y con esto llegamos al final. Si algo de lo que te conté hoy te resonó, para ti o para alguien que quieres, me encantaría que conocieras nuestro grupo de habilidades aquí en Dialectpi. No hace falta que lo tengas todo claro ni que estés listo o lista para comprometerte en algo enorme. Basta con la curiosidad de dar un primer paso. Nosotros te acompañamos a tu ritmo, con calma y sin presiones. Puedes escribirnos por aquí, contacto@dialectpi.com. Con gusto te explicamos cómo empezar y resolvemos cualquier duda. Gracias por acompañarme estos minutos. Recuerda esto, no se trata de tener menos emociones, sino de aprender a surfearlas. Y eso, de verdad, se puede aprender.